Hola jóvenes, buenos días. Bien, el video de hoy tratará acerca de cómo calcular los ángulos en un polígono. Nosotros ya habíamos visto los elementos del polígono, por ende este tema va enfocado exclusivamente a calcular los ángulos de dichos elementos, ¿sale? Empezaremos entonces, trabajaremos sobre un pentágono y lo primero que calcularemos es el ángulo central. Para el ángulo central, lo que debemos hacer es, sabemos que el ángulo central es la línea que va del centro a dos de los vértices consecutivos del polígono. Entonces, estos son mis dos vértices consecutivos, entonces el ángulo central sería este de acá, ¿sale? Entonces, para calcularlo, lo único que vamos a hacer es seguir esta pequeña fórmula. Ángulo es igual a 360 grados, que es lo que es un círculo completo, sobre el número de lados. Reitero, estaremos trabajando con un pentágono, entonces sería 360 grados entre el número de lados del polígono o de aristas serían 5. Y esto es igual a 72 grados. Quiere decir que esto que está marcado acá en color amarillo es un ángulo de 72 grados. Bien, para el siguiente elemento vamos a calcular lo que es el ángulo interior. El ángulo interior va a estar dado por 12 aristas y el ángulo que se forma entre ellas. Entonces, es correcto decir que un pentágono tiene 5 ángulos interiores. ¿Vale? Ahora, estos ángulos interiores los podemos calcular de la siguiente fórmula. Ángulo interior es igual a esta pequeña fórmula, donde n va a ser igual al número de lados del polígono en cuestión. Entonces este sería 180, lo único que vamos a hacer es sustituir la n por el número de lados. En este caso es un pentágono, serían 5 menos 2 sobre 5. Lo primero que vamos a hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis, lo cual es una resta, entonces sería 180, 5 menos 2 es igual a 3 sobre 5. Lo siguiente que debemos resolver es la multiplicación, y esto sería igual a 180 por 3 es igual a 540 entre 5 nos da como resultado 108. ¿Sale? Entonces, quiere decir que este ángulo que vamos a pintar de anaranjado de acá es igual a 108 grados. Ahora bien, el siguiente elemento que vamos a calcular será el ángulo exterior. ¿Sale? El ángulo exterior, si somos un poquito curiosos, nos daremos cuenta que si yo alargo esta arista de este polígono, de la siguiente forma, lo que hago es obtener un ángulo de 180. ¿Sale? Entonces, el ángulo exterior sería igual que restarle el ángulo interno a los 180 grados. Por ejemplo, si el ángulo interno, que quedamos que es este, es igual a 108 y sabemos que en total son 180 grados, entonces sería 180 menos 108 es igual a 72 grados. ¿Sale? Entonces el ángulo externo es de este de acá, es de 72 grados y este de acá
es de 108 y en total nos van a dar 180 grados, que es lo que está marcado en color verde aquí. Otra forma de calcular lo que es el ángulo externo es a través de la fórmula sin necesitar el ángulo interior. Entonces, prácticamente sería dividir los 360 entre el número de lados, que en este caso el número de lados es 5, entonces me va a dar 72 grados. Y como podemos darnos cuenta, los mismos 72 grados de acá son los 72 grados que tengo acá. ¿Sale? Entonces son dos fórmulas para calcular el ángulo exterior. El último elemento que vamos a calcular va a ser las diagonales. Para calcular las diagonales haremos lo siguiente. Las diagonales tenemos que seguir la fórmula D es igual a... Recuerden que los números que están colocados de manera directa son números constantes, siempre van a estar ahí. ¿Sale? Los que van a variar, dependiendo del número de lados que tengas, es el que está con la letra n. Entonces sería n, que son el número de lados, que en este caso es un pentágono, son 5, entre n, que es otra vez 5, menos 3, entre 2. Lo primero que debemos resolver, sabemos, es lo que está dentro del paréntesis, en este caso 5 menos 3 es igual a 2, entre 2. 5 por 2, 10, entre 2 es igual a 5. Quiere decir que este pentágono tiene 5 diagonales. Como recordaremos, las diagonales es la línea que va de un vértice a otro, pero los vértices no deben ser consecutivos. Es decir, no deben de estar juntos unos a otros. Este es un vértice, este de acá. Este es un vértice consecutivo, entonces sería con este. Entonces la diagonal se formaría con la unión de estos dos vértices. Y así podemos trazar 5, que son los que tendría nuestro pentágono. ¿Sale? Ok, una vez que ya aprendimos a calcular lo que es ángulo interno, ángulo externo, ángulo central y diagonales de un polígono, lo que haremos ahora será calcular el perímetro y el área. Para ello esto es muy sencillo. Perímetro. Estaremos trabajando de igual forma con el pentágono, ¿vale? Ok, para el perímetro lo que necesitamos es la siguiente pequeña fórmula. N significa número de lados, como lo hemos estado trabajando, y la L es la medida de cada lado. Imaginemos que de aquí a acá, que sabemos que es el lado de la arista, mide 7 centímetros, ¿vale? Entonces, como es un polígono regular, de aquí a acá mide 7, de aquí a aquí mide 7, de P a L mide 7, de L a M mide 7 y así sucesivamente. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Perímetro es igual a número de lados, que son 5, por la medida del lado, que son 7 centímetros. Entonces, esto es igual a 35 centímetros. Entonces, de esta forma, podemos obtener lo que es el perímetro. Para el área, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula perímetro por apotema sobre 2. El perímetro es prácticamente lo que ya calculamos, que serían los 35 centímetros. Ahora, el apotema es la medida que hay de Q a R, ese es el apotema, ¿sale? Lo tengo marcado aquí con una letra A. Vamos a imaginar que este apotema mide 6 centímetros, ¿sale? Esto ya dependerá de lo que te diga tu profesor, de cuánto mide tu apotema, y ahorita vamos a ver una pequeña variación a esto, ¿sale? Entonces tu apotema mide 6 centímetros, entonces sería perímetro por el apotema, que quedamos que son 6, entre 2. Sabemos que lo primero que vamos a hacer es la multiplicación de arriba, entonces sería 35 por 6,
Y esto nos da un resultado de 210. 6 por 5, 30, seríamos 3, 6 por 3, 18, 9, 20, 21. Entre 2. 210 entre 2 es igual a 105 centímetros cuadrados, que es el área de nuestro pentágono. ¿Sale? Ok. Ya que aprendimos a calcular el perímetro y área, sabemos que para calcular el perímetro, el área, necesitamos saber lo que es el valor del apotema. Ahora, vamos a ver una pequeñísima variación respecto a esto. ¿Sale? Tenemos, como pudimos ver en temas anteriores, que el apotema es la medida que va de la mitad de uno de nuestros aristas a el centro de nuestro polígono. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de, por ejemplo, darnos la medida del apotema, nos dan la medida de uno de los radios de nuestro polígono? Sabemos que el radio del polígono es la línea que va, en este caso es la línea punteada, la línea que va de un vértice al centro, mientras que el apotema va de la mitad, de aquí donde está marcando, de la mitad de nuestro arista a nuestro centro. ¿Sale? Vamos a ver cómo resolveríamos una situación de ese sentido. Imaginemos que el lado de uno de nuestros polígonos mide 8 centímetros y nos van a dar del lado del radio que va a medir, por ejemplo, 7 centímetros. ¿Sale? Entonces, el lado del polígono es igual a 8 centímetros y el radio es igual a 7 centímetros. Para calcular el área, nosotros necesitamos la fórmula perímetro por apotema sobre 2, ¿cierto? Entonces, nos están pidiendo, o nosotros necesitamos el apotema, pero no nos están dando el apotema, es decir, esta línea en rojo, nos están dando esta línea punteada. Esta es la que nos están dando, ¿sale? Nos están dando lo que es el radio. Nosotros necesitamos el apotema. Ahora, ¿cómo haríamos para calcular el área de este polígono si no tenemos ese dato? Si nos damos cuenta, este lado del polígono, si yo saco esta parte de aquí y la dibujo de este lado, veamos qué figura es la que obtenemos. Entonces, el lado de arriba va así. El apotema es la que está en color rojo. E iría así. Y la línea punteada, que es la que uniría, va de esta forma. ¿Sale? ¿Ya vieron qué figura se formó? Si esto yo le saco sus datos, cada uno de ellos, nos daríamos cuenta que esta línea de acá, la de aquí arriba, es nuestro lado, pero no mide 8 centímetros. De aquí hasta acá mide 8 centímetros, ¿cierto? Pero yo solamente estoy tomando la mitad, entonces serían 4 centímetros. El lado de acá, el lado que está punteado, quedamos que medía 7 centímetros. Y el lado de acá, que es mi apotema, es decir, este es este de acá, no sé cuánto mide. ¿Ya te has dado una pequeña idea de cómo podríamos obtenerlo? Si te das cuenta, es un triángulo rectángulo y podríamos utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. Y de esta forma podríamos calcular el apotema que sería prácticamente el lado restante. Entonces utilizaríamos, como tengo el lado más largo, se hace una resta
7 al cuadrado es 49 menos 4 al cuadrado, que son 16. Entonces, si nosotros tenemos, esto sería 49 menos 16, nos da como resultado 33. Y nos faltaría únicamente obtenerle su raíz. Sería raíz cuadrada de 33 es igual a 5.7445. Recuerden que trabajamos con 4 décimas. Entonces, quiere decir que este lado de aquí a acá, el lado de la línea roja, mide 5.7445, es decir, calculamos el apotema. Entonces, ahora sí podemos calcular el área de este polígono, ¿sale? Sería entonces, área es igual a perímetro, que sería 8 y son 6 lados, por el apotema, que mide 5.7445 entre 2. 5.7445 por 48 es igual a 275.736 entre 2 es igual a 137.868. Quiere decir que el área de este polígono regular, de un hexágono, es igual a esta cantidad, ¿sale? Entonces, así es como obtenemos el área cuando en lugar de que nos den el apotema, nos dan el radio, ¿sale? Tú harás como pequeña actividad justo lo que acabamos de hacer, pero con un polígono diferente. Para que veamos si quedó claro el asunto, ¿vale? Tenemos este polígono. Y de radio, el radio de este polígono es de 12 centímetros, mientras que sus lados miden, de aquí a acá, hay una medida de 6 centímetros, ¿sale? Recuerda que es un polígono regular, entonces todos miden 6 centímetros. Vamos a calcular perímetro y área de este polígono, ¿sale? Esa será tu mini actividad. Nos estamos leyendo por WhatsApp si es que tienes alguna duda todavía, o ya enviándome tu resolución, ¿sale? Nos leemos entonces más tarde.